Bien, tenemos por acá funciones cuadráticas. Recordando temas pasados, lo que es una función, encontramos que es una relación especial entre dos conjuntos o más, donde el conjunto de partida tiene una única relación con los elementos del conjunto de partida tienen una única relación con los elementos del conjunto de llegada. Los elementos del conjunto de llegada sí no tienen como tal restricción, pero los elementos del conjunto de partida sí tienen restricciones y deben tener una única relación para que sean funciones. Partiendo de acá, encontramos que hay relaciones que son de tipo cuadráticas, de esta manera. O sea, encontramos que la función se puede expresar como un polinomio grado 2, como estamos viendo aquí en la primera. Esta forma, la primera forma que estoy señalando acá de expresar una función cuadrática se llama la forma estándar. Y es la que más se utiliza porque de esta se pueden sacar los coeficientes que acompañan a la variable, el término independiente, y con ello aplicar la ecuación general de la cuadrática para hallar puntos de corte en x, raíces o ceros de la función. Hay otra también que es la forma factorizada, que es el caso en que nosotros podemos factorizar la primera forma cuando tenemos un trinomio y lo podemos hacer por trinomio de la forma o un trinomio de tipo especial, donde buscamos números que multiplicados den el término independiente y sumados o restados den el término de la mitad o el término que acompaña a la variable sin elevar. También encontramos la forma de vértice o escrita como una parábola, donde h y k es los puntos del vértice, coordenada en x para el vértice y coordenada en y para el vértice, h para la coordenada del vértice en x y k para la coordenada del vértice en y. ¿Qué es lo importante acá y qué es lo relevante al analizar o al intentar resolver este tipo de funciones para hallar algún resultado por algún problema expuesto? Primero que todo, saber cómo se comporta y cómo queda más o menos la gráfica. Para ello, lo primero que hay que entender, sin importar cuál de estas tres tengamos, es que para que sea una cuadrática, el mayor grado posible de la función va a ser 2. O sea que la variable como máximo debe tener grado 2. No hay como mínimo. Como mínimo pues sería grado 0, pero debería estar siempre x elevado a la 2. No puede ser x elevado a la 3 porque se volvería una cúbica. Ni tampoco podría ser que, por ejemplo, no exista x elevado al cuadrado, porque entonces estaríamos hablando de otro tipo de función que no es cuadrática. De hecho, por ello es que se dice que a debe ser diferente de 0, porque si a es diferente de 0, pues x elevado a la 2 existe como tal acá, si está expresada de estas tres formas. Entonces vamos a mirar una cosa. Esa va a ser sumamente importante para analizar las funciones. Todas las funciones cuadráticas dan como tal una parábola, abre hacia arriba o abre hacia abajo, no hay más, arriba o abajo. En este caso que tengo acá un ejemplo de una parábola que abre hacia arriba. ¿Sí? Vamos a mirar los puntos importantes. El punto donde arranca la parábola se conoce como vértice. Ese tiene unas coordenadas en x y unas coordenadas en y. Aquí es muy fácil ver cuál sería la coordenada en x y cuál sería la coordenada en y. En esta tercera forma sería h y sería k. Esas serían las coordenadas que tiene este vértice. Tenemos los puntos de corte intersectos con el eje x, soluciones para algún tipo de ecuación cuadrática, raíces de la función o ceros de la función, también conocidos, que son los puntos donde la gráfica corta x. Ojo, en esto hay que ser claro. Estos puntos pueden existir o no pueden existir. Más adelante cuando se vea el discriminante, se va a establecer que una función cuadrática puede cortar, como en este caso, dos veces a x, puede cortar una sola vez o puede simplemente no cortar a x. Eso va a depender del discriminante, como este da la función cuadrática. Otro punto importante es el intersecto en el eje y. Este es muy sencillo de ver. En este caso, en el primero es C. Siempre será C. C va a ser el punto de corte con Y. Entonces, estos puntos son bastante relevantes y el eje de simetría, que es el eje que nosotros trazamos de manera vertical que pase por el vértice. Nosotros trazamos el eje de simetría y lo que pase al lado derecho va a pasar de la misma manera al lado izquierdo.
va a mantener la misma proporción, van a mantener los mismos valores. Entonces, ya con esto, ya identificando estos puntos, vamos a la primera parte. Identificar hacia dónde abre la parábola y hacia dónde abre la función. Entonces, primero, hacia dónde abre una función. ¿De qué depende hacia dónde abre la función? Depende de A. Entonces, orientación. Orientación. Entonces, si tenemos que si A es menor a 0, o sea que es negativa, si A es negativa, usted va a tener una parábola o va a tener una gráfica que abre hacia abajo. Si A es igual a 0, simplemente usted no tiene función. No es cuadrática. ¿Por qué? Porque va a multiplicar a la x que está elevado al cuadrado por 0, se va a volver 0 y ya no va a aparecer. En todos estos casos. La x como tal al cuadrado no va a ir a aparecer, entonces no es. Si A es mayor a 0, ¿qué quiere decir que sea mayor a 0? Que es positiva. Entonces va a abrir hacia arriba. Ojo, que abra hacia abajo o hacia arriba no indica en dónde empieza. Que abra hacia abajo o hacia arriba es la orientación. O sea, perfectamente puede ser esto positivo y empezar en un punto negativo. O puede ser A negativa y empezar en un punto positivo. Lo que me dice A es hacia dónde abre. Si A es negativa, abre hacia abajo. Si A es positiva, abre hacia arriba. Y si A es cero, pues simplemente no existe. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de orientar nuestras gráficas. Segunda cosa que tenemos que ver. Segunda cosa que tenemos que ver es puntos de corte en X. Entonces tenemos que ver puntos corte X. ¿Cómo vamos a calcular los puntos de corte en X? Para las funciones cuadráticas y para las ecuaciones cuadráticas, nosotros podemos averiguar fácilmente si esta va a cortar a X, no la va a cortar y cuántas veces la va a cortar. Para esto nosotros hallamos algo que se llama discriminante. El discriminante se calcula obteniendo b al cuadrado menos 4ac. Entonces, si el discriminante es menor a 0, no hay puntos de corte. Si el discriminante es igual a 0, hay un punto de corte. Y si el discriminante es mayor a 0, esto tiene dos puntos de corte. ¿Cómo se vería una gráfica de esta forma? Bueno, de esta forma, cuando no tenemos puntos de corte en X, la podemos ver hacia arriba. Fíjense que nunca la gráfica corta a X o hacia abajo y la gráfica tampoco corta a X. Cuando tenemos un solo punto de corte, como este caso, la podemos tener hacia arriba o la podemos tener hacia abajo. Entonces, si se dan cuenta, toca una sola vez. Aquí habría un solo punto en donde toca. Y ya tenemos dos puntos de corte, pues la podríamos tener hacia arriba o la podríamos tener hacia abajo. Y aquí hay dos puntos de corte de la gráfica de esa parábola. Entonces esto hay que tenerlo claro. Siempre hay que hacer b menos 4ac. O sea que para aplicar el discriminante, ¿cómo lo deben tener? De la forma estándar. De la forma estándar porque esto es un trozo de la ecuación general de la cuadrática. Esto es un trozo que se saca de una raíz, por lo tanto, de esa es donde uno sabe
cuántos puntos de corte irá a tener nuestra función. Entonces, si ustedes aplican esto, b cuadrado menos 4ac, y les da número negativo, pues saben que no va a cortar a x. Si les da 0, saben que va a tener un solo punto de corte. Y si les da mayor a 0, o sea, un número positivo, saben que irá a cortar 2 veces. Pero tienen que ponerla de esta manera. No es como en el primer punto que les dije que la orientación estaba por A. Y por A simplemente buscamos el signo. Tercera cosa que nosotros vemos acá y que tenemos que tener en cuenta, si han observado, pues ya he visto la orientación, ya he mirado si cortan X, me haría falta en dónde corta y dónde empieza. Es importante destacar que siempre una parábola, o mejor dicho, siempre la gráfica que se obtiene de una función cuadrática siempre va a cortar allí. Siempre. En algún punto lo irá a cortar. No importa qué tan lejos esté el vértice del origen, siempre llegará a un punto en donde lo va a cortar. Entonces, siempre debemos calcular el punto donde corta allí. Entonces, por ejemplo, aquí cuando la tenemos expresada la función de manera estándar, el punto de corte en y va a ser siempre c. O sea, de manera estándar, corte en y va a ser igual a c. Si está factorizada, corte en y, pues habría que deducirlo un poco. Esto termina siendo b por c. Al final, como término independiente, habría que multiplicar luego todo por a. Entonces, corte en y sería a por b por c. Y si nosotros tenemos ya de tipo vértice, como en la tercera, o sea, como esta, el corte en y sería igual. Esto aquí nos da un trinomio cuadrado perfecto. Esta h termina elevado al cuadrado, termina multiplicada por a y sumada acá. O sea que les daría a por h cuadrado más k. Ese sería el punto de corte en y, que sería el término independiente, después de realizar todas las operaciones necesarias para llevarlo a una forma estándar. Entonces, siempre hay punto de corte en y. No importa si abre hacia arriba, si abre hacia abajo, si corta o no. Entonces, a x, entonces siempre habrá punto de corte en y. De pronto lo que puede pasar es que si, por ejemplo, no tiene puntos de corte en x, puede pasar que el mismo punto corte de y sea el mismo vértice. Y le dé el vértice coordenada 0, c, por ejemplo. Entonces, hasta aquí llevamos 1, 2, 3 puntos o tres puntos importantes para analizar cómo se va a comportar una función cuadrática o la gráfica de una función cuadrática. Nos quedaría un último punto, que es analizar o mirar cómo calculamos dónde empieza la función, dónde empieza la gráfica de la función. Entonces sería en ese vértice en donde empieza. Cuarta situación. Para esta cuarta situación, les aconsejo no dejarla aquí expresada como factorizada porque se complicó más. Lo mejor es tenerla así, como una forma estándar, o así. Voy a utilizar la forma estándar porque, como les dije, esta se llama de tipo vértice y aquí pues no habría necesidad de hacer mucho. Solamente tendríamos que decir que el vértice está en H y en K. HK. Listo. Así como está. Si aquí le diera positivo, quiere decir que H sería negativo, ¿sí? Porque la fórmula es de esta manera. Entonces, ojo acá. El vértice sería HK y ojo con este signo. Entonces, como tal, tampoco la podríamos analizar. Y para analizar esta tendríamos que hacer la multiplicación de estos dos factores y luego por A para mirar cómo nos queda de forma estándar y aplicar lo que voy a escribir a continuación. Entonces, para calcular el vértice de la función cuadrática, que sería nuestro cuarto punto,
vamos a hacer siempre lo mismo. De forma estándar nos queda que el vértice como tal tiene una coordenada en X y tiene una coordenada en Y. La coordenada en X es sumamente sencilla de ver si se tiene de forma estándar. Es menos b sobre 2a. Y la coordenada en Y también es sencilla de ver porque es evaluar la función, o sea, calcular cuánto vale Y cuando X vale esto. O sea, es lo mismo. Menos b sobre 2a. O sea, usted calcula el vértice en menos b sobre 2a. Eso le va a dar un valor. Le va a dar un valor en X, por ejemplo, en este punto. Cuando usted dice que evalúa la función es la que toma toda esta grafiquita, evalúa la función en ese punto, ¿qué es lo que está calculando realmente? Está calculando es, para esta X, cuánto vale Y, que es lo que está expresado acá. ¿Y cómo se calcula eso? ¿O cómo quedaría? Voy a escribirlo acá, no debería hacerlo porque es mejor con un ejercicio, pero lo voy a escribir acá para que vean cómo se evalúa una función. Cuando yo tengo que la función es de forma estándar es esta, y me dicen que esa X la voy a reemplazar por menos b sobre 2a, entonces lo que usted hace es lo siguiente. Escribe toda la función completa, a, pero en donde va X, usted va a reemplazar por el valor que le dio menos b sobre 2a. En este caso, como no lo tengo, pues voy a escribir menos b sobre 2a. ¿Dónde va la X? Elevado al cuadrado. Más b que multiplica X, pero X ya sabemos que vale menos b sobre 2a más c. Entonces cuando usted opera todo esto, esto son números y esta a, b, c también son números, son coeficientes que acompañan a la variable y la c, el término independiente, pues le va a dar un número, le va a dar una coordenada en y, le va a dar un valor para y. Y ahí tendría la coordenada en x, la coordenada en y del vértice. Como usted ya ha hecho estos pasos, usted ya sabe hacia dónde abre y ya puede deducir si corta o no. Entonces es bastante sencillo. De esta manera se pueden presentar varios casos. Se puede presentar que solamente esté la x al cuadrado, se puede presentar que esté la x al cuadrado más una x, se puede presentar que esté la x al cuadrado más el término independiente, pero esos casitos son sencillos de analizar de esta misma manera. Ya les explico cómo se hacen. Bueno, por acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 ejemplos para hacer bastante sencillo y mirar sin hallar exactamente en dónde corta en X, porque todavía no voy a despejar los valores de X cuando Y se vuelve 0, ni voy a aplicar la ecuación cuadrática, eso lo aplicaré más adelante, pero más o menos cómo nos debería quedar estas gráficas, más o menos, así por encima, un bosquejo rápido. Entonces, les explico con esto. Entonces, ¿qué es lo que miramos acá? Si nosotros vemos todas están de la manera estándar, que es la manera más fácil de analizar este tipo de funciones cuadráticas. Bueno, para mí es la manera más fácil, otro podrá decir que de esta manera o de la otra, pero para mí la manera más fácil es de la forma estándar. Entonces, esta que tenemos acá, nosotros la podemos equiparar con esta que está acá. ¿Sí? Si vemos x cuadrado, es esta misma x, y a vale menos 3. B y C tienen valores de 0. Entonces, como A vale menos 3, yo ya sé que esa gráfica me va a quedar abriendo hacia abajo. ¿Por qué? Porque A está negativo, abre hacia abajo. Ahora, ¿qué tengo que mirar? Tengo que mirar si tiene puntos de corte en X. ¿Cómo hallo los puntos de corte en X? Recuerden que lo hallaba como B cuadrado menos 4AC. Pero en esta B vale 0. O sea, me quedaría 0 al cuadrado menos 4 que multiplica a A, que en este caso vale menos 3, por C, que vale 0. O sea que me quedaría 0 al cuadrado 0 y todo número multiplicado por 0 me daría 0. Me quedaría 0. ¿Qué pasa cuando yo hallo el discriminante que está en este punto 2 de b cuadrado menos 4ac y me da 0? Pues tengo solamente un punto de corte. Y si abre hacia abajo, perdón, y como abre hacia abajo queda de esta manera. Aparte de todo, voy a mirar de la forma estándar el punto de corte en Y. El punto de corte en Y es C, pero aquí C vale 0. O sea que el punto de corte en Y debería ser
el mismo vértice. O sea que esto nos quedaría así. Es bastante sencillo. Piénsenlo y verán. Piensen que C vale 0 y ese es el punto de corte en Y. Y tiene un solo punto de corte. Tiene un único punto de corte con X. Entonces, si yo corto allí en 0, obviamente estoy cortando a X también en 0. Entonces la gráfica me queda así. Bueno, otro ejemplo. El siguiente. Vamos con el siguiente. Veamos este segundo ejercicio. En este caso nosotros tenemos que para nosotros A vale menos 4 y C vale 8. Si lo comparamos acá, no tenemos B valdría 0, porque como vemos, no hay ninguna X que esté elevado a la 1, que esté aquí solita acompañada de algo. No está. Entonces, como para nosotros A es negativo, esta gráfica debería quedarnos abriendo hacia abajo. Ahora miremos la segunda parte, es puntos de corte en X. Entonces aplicamos el discriminante, que sería B cuadrado. B sigue valiendo 0 para nosotros, 0 al cuadrado menos 4, que multiplica a, que en este caso sería menos 4, por C, que vale 8. Esto nos quedaría menos por menos daría más por más daría más, nos daría positivo. Con esto bastaría para saber que como nos dio positivo, vamos a tener dos puntos de corte. Entonces, fíjense aquí daría menos 4 por menos 4, daría 16, 16 por 8, daría 10 por 8, 80, y 6 por 8, 48, daría 80 y 48, 128, 128. Entonces nos dio un número positivo, vamos a tener dos puntos de corte, abriendo hacia abajo. ¿Cómo nos va a quedar? Así. O sea que nos queda de esta manera. Entonces ya tenemos una idea. ¿En qué punto va a cortar a Y? Lo podríamos averiguar. Sencillo, 8. O sea que este punto de corte es 8. Tendríamos que calcular el vértice en X y el vértice en Y para saber si este mismo punto es el mismo vértice. Haríamos menos B sobre 2A. Menos B. Pero recuerden que B es 0. 0 dividido entre cualquier número es 0. O sea que el vértice está sobre 0. Y nosotros estamos hallando el punto de corte en Y. O sea que en este caso, cuando tengamos de esta manera nuestras funciones, el punto de corte que hallemos en C va a ser la coordenada del vértice en Y. O sea, ahí arranca en Y. A medida que vayan haciendo ejercicios, van viendo que siempre se va a cumplir. Cuando tenemos ejercicios de este tipo, el mismo punto de corte C es la misma coordenada del vértice en Y. Y en este caso, el vértice en X sería 0. Entonces el vértice como tal nos quedaría 0,8. Si quieren háganlo. Esto quedaría menos B sobre 2A. Esto daría 0. Lo reemplazan en la función. Si aquí reemplazan X por 0, pues esto daría 0. Me quedaría solamente 8. Vértice en Y. Pero bueno, otro ejercicio. A ver si Este que tenemos, de nuevo A negativo. Pero aquí vamos a tener una particularidad. ¿Por qué? Porque si tenemos casi lo mismo de arriba. 0 al cuadrado menos 4, pero tenemos menos 8. ¿Qué va a pasar acá? Que nos va a quedar menos por menos daría más, por menos daría menos. Nos quedaría menos 128. Como nos da negativo, ¿qué pasa cuando nos da negativo? Cuando nos da negativo, no hay puntos de corte en X. O sea, nos quedaría de esta forma que estoy señalando aquí arriba. O sea que la gráfica nos queda así. Bueno, más derecha. Pero nos queda más o menos así. O sea, la gráfica no va a cortar a X y a abrir hacia abajo por ser A negativo. Y el punto de corte en Y va a ser menos 8. E igual que en la anterior, cuando tenemos de esta manera, que tenemos X cuadrado o que tenemos A y C, el vértice como tal va a ser 0, C. En este caso sería 0, menos 8. Sería el vértice. Cuando ya las tenemos de esta manera ya cambia un poco. ¿Por qué? Porque ya está un poco más compleja. La podemos factorizar, de hecho. Si se acuerdan de casos de factorización, la podemos factorizar. Si no, podemos aplicar de una vez
el discriminante y saber más o menos cómo nos va a quedar. Pero si queremos la podemos factorizar y podríamos hallar los puntos de corte. De una vez podríamos hallar esos puntos de corte. Entonces, si no la quieren factorizar, bueno, no hay lío. Esto es la misma interpretación. Aquí tenemos A, tenemos B, tenemos C. A nos dice que es positivo. ¿Qué pasa cuando A es positivo? Abre hacia arriba. O sea que la parábola nos va a quedar abriendo hacia arriba. Si aplicamos el discriminante, tenemos B vale 12. O sea, nos quedaría 12 al cuadrado menos 4, que multiplica a que vale 1, que multiplica a C, que vale 3. Esto nos queda igual a 12 al cuadrado, 144. Y menos 4 por 3 daría menos 12. 144 menos 12, eso daría 132. Sí, 144 menos 12, 132. Entonces nos queda positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a cortar en 2 puntos a X. O sea que la gráfica nos va a quedar así. Nos va a quedar donde la tengo por acá, así. Entonces ya tenemos una idea de cómo nos va a quedar la gráfica. ¿En qué punto va a cortar a Y? Bueno, aquí va a cortar a Y en 3. A Y lo va a cortar en 3. Oh, y aquí tenemos un inconveniente. La gráfica sí queda a principio así, pero miren que ahora estoy diciendo que va a cortar en 3. O sea que la gráfica, como la dibujé al inicio, no me va a quedar, sino que yo debo pasar por 3 y no me está quedando así. En este caso, ¿qué debemos hacer? Pues en este caso, aunque ya tenemos la idea de cómo nos va a quedar abriendo, lo que les aconsejo es que calculen el vértice para saber dónde inicia. ¿Dónde inicia en X? ¿Y cómo se calcula? Sumamente fácil. Entonces calculemos. Ya sabemos que abre hacia arriba, ya sabemos que corta 2 veces. Entonces calculemos el vértice en X para saber dónde empieza. Entonces el vértice en X me quedaría menos B sobre 2A. Al tener menos B sobre 2A, me quedaría menos 12 sobre 2 que multiplica a 1, que es A. O sea, esto me quedaría menos 6. Entonces aquí ya con esto es suficiente para tener un bosquejo claro de cómo me va a quedar. ¿Por qué? Porque ya sé que el vértice me va a quedar en menos 6. O sea, este eje de simetría que tengo acá dibujado me va a quedar en menos 6. O sea, la gráfica se va a abrir de esta manera. Wow, qué dibujo bien chueco. Vamos a correrla mejor para acá. Listo. Menos 6 por acá, que sería la coordenada en X del vértice. Voy a poner un puntico por aquí. Y 3 por aquí. Entonces me quedaría así. Cortaría X en 2 puntos. ¿Sí? Cortaría Y en el punto 3. Y el eje de simetría pasaría por menos 6. Faltaría calcular el vértice en Y. Faltaría calcular el vértice en Y. Que es muy sencillo. Aquí voy a aprovechar y lo hago una vez. ¿Cómo calculamos el vértice en Y? Pues evaluamos la función en esta X. O sea, donde va la X reemplazo el menos 6 que me dio para el vértice en X. O sea, me quedaría menos 6 al cuadrado más 12 por menos 6. Estoy reemplazando en donde va la X, menos 6 más 3. El vértice en Y me quedaría, esto es 36, todo número elevado al cuadrado es positivo, y 12 por menos 6, eso me daría 72, negativo, menos 72 más 3. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Bueno, esto quedaría 36 menos 72, daría menos 36 más 3. El vértice en Y quedaría igual a... Disculpen si no se ve, pero el vértice en Y quedaría menos 36 más 3 daría menos 33. O sea, el vértice en Y quedaría en menos 33. Quedaría bien abajo. Entonces, más o menos así quedaría la gráfica. Faltaría hallar los puntos de corte en X, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero el bosquejo de la gráfica ya les quedaría de esta manera.
Voy a borrar porque ya no cabe más y hacemos las dos últimas. Ya para mirar estos dos últimos puntos vamos a aplicar otra vez el discriminante, la orientación y posiblemente lo que es puntos de corte en Y y puntos de corte en X. Más adelante lo vemos y vamos a calcular el vértice. En este caso nosotros tenemos que A para nosotros es positiva, o sea que nuestra gráfica necesariamente va a abrir hacia arriba. Perdón. Necesariamente va a abrir hacia arriba. Aquí vamos a tener que el discriminante nos queda como b cuadrado. B cuadrado sería menos 2 al cuadrado menos 4 veces a que vale 3 por c que vale 1. Si se dan cuenta esto quedaría 4. Aquí ya este número es mucho más grande porque esto quedaría menos 4 por 3 daría menos 12. Por 1 daría menos 12. Menos 12 más 4 pues nos quedaría menos 8. O sea, nos queda negativo. ¿Qué significa que nos quede negativo? Que no va a cortar a X. Entonces, ni para qué buscamos puntos de corte en X cuando sabemos que no los va a haber. Entonces, no es necesario buscar raíces porque no las vamos a tener. Raíces o ceros de la función. Entonces, no las va a tener. Ya sabemos que no vamos a tener como tal raíces, así que nos va a quedar de esta manera. ¿Qué es lo que sí podemos hallar? El punto de corte en Y. Entonces podemos hallar el punto de corte en Y. El punto de corte en Y es súper fácil, sería 1. El punto de corte en Y sería 1. Cuando X valga 0, Y vale 1. Ese es el punto de corte en Y. O C, como les había explicado al inicio. Podríamos hallar el vértice en X para constatar dónde queda el vértice. Si queda acá, creo que no queda. Creo que se va a quedar más abajo. Y tengo que modificar esa gráfica. Entonces nos quedaría menos B. Pero si nos damos cuenta, menos B nos quedaría menos 2 sobre 2A. Que sería 2 por 3. Esto quedaría positivo y quedaría 2 sobre 6. Esto sería igual a 1/3. O sea que esto es igual a 0.3333. Si hallamos vértice en Y, nos quedaría 1/3. Lo reemplazamos dentro de la función, quedaría 3 que multiplica a 1/3 elevado al cuadrado menos 2 que multiplica a 1/3 más 1. Realizando esto quedaría 1 sobre 9. O sea, esto quedaría 1 sobre 9 por 3 daría 1/3. Lo pueden hacer en la calculadora. Menos 2/3 más 1. 1 lo puedo expresar como 3 sobre 3 para que todo esto me quede homogéneo. Y eso es igual a 1 más 3 daría 4. Menos 2 daría 2. Y abajo se coloca el 3. Daría 2/3. Esto es igual a 0,6666. Entonces la gráfica sí queda de esta manera, pero tiene un poquito de modificaciones porque nos queda escorrida al lado derecho. Vamos a quitar esto de acá y voy a dibujarla un poco mejor. Entonces vamos a colocarla por acá, esta línea y esta línea. Y nos quedaría, miren, el vértice en X queda 0,33. Digamos que 0,33 es por acá. Esto es 1/3 en X. En Y son 2/3. Y es positivo también. Entonces 2/3. Entonces el vértice quedaría por acá. Abre hacia arriba, recuerden, abre hacia arriba por lo que habíamos analizado al inicio. Este punto de corte es C, o sea, este punto de corte es 1. Y así quedaría ya la gráfica. No es necesario hallar puntos de corte en X porque cuando hicimos el discriminante nos dimos cuenta que nos daba negativo y por lo tanto no tiene puntos de corte en X. Entonces quedaría la última, esta última que la voy a hacer aparte. Voy a dejarla por acá. Entonces esta última de nuevo, tenemos menos 5, o sea A vale menos 5. Entonces abriría hacia abajo, la gráfica nos quedaría abriendo hacia abajo. Si hacemos b cuadrado menos 4ac para hallar el discriminante, nos quedaría 12 al cuadrado menos 4a que vale menos 5 por c que vale 4. Esto es igual a 144 menos por menos daría más, por más daría más. Esto daría 4 por 5, 20 y 20 por 4 daría 80. O sea que esto nos daría 80 y 140
daría 224. ¿Sí? Esto necesita 60 para convertirse en 204 y me sobrarían 20 acá, 224. Entonces nos queda positivo. ¿Qué quiere decir que nos quede positivo? Si el discriminante nos queda positivo, va a cortar en 2 puntos a x. O sea que la gráfica posiblemente nos queda así. Ya miraremos los otros puntos. ¿En dónde va a cortar a y? Va a cortar a y en 4, que sería c. Y el vértice lo podríamos hallar. Vértice en x sería igual a menos b sobre 2a. O sea que esto sería igual a menos 12 sobre 2 que multiplica a menos 5. O sea que esto me quedaría 12 sobre 10. Menos y menos arriba. Esto se va. Estos menos se van a cancelar. Y me quedaría 1,2. O simplificando, si no la quieren hacer así, podrían sacar mitad 6, mitad 5, igual 1,2. Si quieren hallar el vértice en y, pues reemplazan el valor de x en la función. Quedaría menos 5 por 6 quintos menos 5 por 6 quintos todo elevado al cuadrado más 12 por 6 quintos más 4. Vértice en y. Esto quedaría, de momento lo hago en la calculadora porque si ya es un poquito más largo. Aunque aquí sería 36 sobre 25 y simplificando con esto quedaría menos 36 quintos. Y esto quedaría 72 quintos más 4, que es 20 quintos. La podríamos hacer a mente. Pero vamos a hacerla con una calculadora mejor. Bien, en la calculadora me dio 56 quintos, 11,2. O sea que esta gráfica hay que modificarla. Les explico algo de lo que estaba haciendo antes sin calculadora, que posiblemente me hubiese dado esta respuesta bastante exacta, que era hacer esto. 6 elevado al cuadrado, 36, 5 elevado al cuadrado, 25. 36 sobre 25, 25 y 5 se pueden simplificar aquí por quinta. Quinta esto daría 1. Y la quinta del 25 y lo hubiese elevado. Hagan en un papel y verán. Les quedaría 5. Entonces quedaría menos 36 sobre 5. 12 por 6 es 72. 72 sobre 5. Y 4 se puede expresar como 20 sobre 5. 20 dividido entre 5 es 4. Entonces como todos quedan sobre 5, se puede hacer una operación rapidita. Esto quedaría 20 más 72 daría 92 menos 36. Eso nos daría 92 menos 36. Nos daría 56. Y como todo está sobre 5, pues nos quedaría 5. Lo pueden hacer en una hojita. Ahora, ¿cómo vamos a modificar esta gráfica? Pues el bosquejo nos había quedado más o menos, pero ya hallando el vértice, ya hay que modificarla. ¿Por qué? Porque el vértice queda muchísimo más arriba. Mucho más arriba. Nos queda el vértice en y 11,2. Entonces la gráfica debería quedar vértice en x 1,2 y vértice en y 11,2. O sea que aquí arranca. Como es negativa, ojo, abre hacia abajo. ¿En dónde corta a y? Corta y en 4. O sea que por aquí debe pasar. Entonces fíjense, va a quedar bastante finita. Bueno, por aquí debe pasar. Perdonen ese gráfico y iría así. En forma de parábola. Es difícil con el con el puntero que tengo. Entonces quedaría más o menos así. Faltarían allá los puntos de corte en x. Pero para eso aplicaríamos la ecuación general de la cuadrática. Y hallaríamos los puntos de corte en x. O podríamos despejarlo por factorización si se puede. Entonces con esto ya tenemos la manera de orientar y analizar las funciones cuadráticas y su gráfica. Falta únicamente hallar puntos de corte en x. Listo, para esta última parte de ya incluir los puntos de corte en x sobre el eje de x, si los hay,
Si ustedes encuentran que no tienen puntos de corte en X, les ha dado el discriminante negativo, no se pongan a hacer esto porque es que simplemente no lo van a necesitar. Y si encuentran que tienen un solo punto de corte, si tienen un solo punto de corte, entonces van a darse cuenta rapidito en dónde está. Es bastante fácil, no es necesario aplicar la ecuación general de la cuadrática. Y ya si tiene dos puntos de corte, sí les recomiendo que la apliquen. ¿Y cuál es la ecuación general de la cuadrática? Para hallar los puntos de corte, en caso de que tengan 2, 1,2, eso es igual a menos b más menos, y aquí es donde viene cómo calcular los dos puntos de corte. Uno se va a calcular cuando yo sume y otro se va a calcular cuando reste. Cuando reste, ¿qué? La raíz de mi discriminante. B cuadrado menos 4AC. O sea, si ustedes ya han calculado esto, ya tienen un pasito ganado porque faltaría sacarle la raíz. Todo dividido entre 2A. Entonces aquí vamos a tener 4 casos. Voy a desarrollar 4 casos y van a ver cómo es de sencillo, sin necesidad de graficadoras. Las graficadoras son geniales, pero en el momento de hacerlo a lápiz, de tener un bosquejo rápido, en una evaluación muy tradicional, pues sí les toca tener como ciertas habilidades, aunque ya luego pues es mucho más sencillo con algún tipo de aplicación. Listo, entonces aquí tenemos de nuevo 4 ejercicios. En este sí los puedo hacer bastante completos, porque fíjense que tenemos estos casitos. De hecho, voy a aprovechar y voy a hacer uno por aquí aparte que es de la forma f de x. Coloco a todas f de x, pero se pueden llamar f de x, g de x, h de x, y de x, l de x. No me interesa mucho cómo se llame la función. A todas las he mencionado f de x, pero perfectamente las puedo mencionar de otra manera. Da igual. Entonces por acá puedo tener 3x cuadrado y vamos a llamar, voy a cambiarle esto, m de x igual a, digamos, menos 2x cuadrado. Entonces voy a salir de este rapidito. Cuando tienen de esta manera, que tienen AC y los signos son iguales, no les va a dar ningún punto de corte. ¿Por qué? Porque para hallar puntos de corte, cuando la tenemos así, si aplican el discriminante les va a dar negativo. De una vez, si tienen signos iguales les va a dar negativos. A y C con signos iguales les va a dar negativo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen menos 4AC, si los signos son iguales, o sea, si es menos menos, daría más, por el menos daría menos. Y si hacen signos iguales con más más, daría más, daría más, por el menos de afuera daría menos. ¿Qué es lo importante aquí? Que este señor, como B es 0, entonces vamos a demostrarlo. ¿Cómo hallamos puntos de corte? Simple, igualamos y a 0. Y o la función a 0. Entonces tenemos que menos 4x cuadrado menos 2 es igual a 0. Que menos 4x cuadrado es igual a 2. Y que x cuadrado va a ser igual a 2 dividido entre menos 4. ¿Cómo quito este cuadrado acá? Pues lo quito sacando raíz. Raíz a este lado, raíz a este lado. O sea que me va a quedar... Ojo, aquí me queda un valor absoluto. Pero lo importante es que aquí me queda una raíz de un número negativo y estamos en variable real. O sea que no tiene solución. Por lo tanto, como tal, no hay puntos de corte en x. Y si no, apliquen el discriminante y les va a dar que tampoco tienen puntos de corte en x. Siempre cuando tenemos A, C y los signos de A y C son iguales. En este caso no. ¿Por qué? Porque aquí los signos son diferentes. Al ser diferentes, A por C va a quedar negativo. Por el negativo afuera les va a dar positivo. Como B no existe, pues me va a quedar raíz de un número positivo y me van a quedar 2 puntos de corte. Para este caso, para el segundo, vamos a mirar. Vamos a mirar cómo nos quedaría. Esta ya la descarto. Quiero dibujar es la última, una completa. Esta de acá nos va a quedar que 4x cuadrado menos 2 es igual a 0. Igualamos a 0. O aplican el discriminante, como quieran. Entonces nos quedaría que 4x cuadrado es igual a 2. ¿El discriminante para qué es? Para saber en cuántos puntos corta. Cuando igualamos a 0, aparte que estamos averiguando en cuántos puntos corta, estamos averiguando
cuánto vale cada punto. Y aquí lo vamos a ver. Entonces nos quedaría x cuadrado es igual a 2 sobre 4. O sea que x cuadrado es igual a 1/2. Sacamos raíz a ambos lados. Y ojo, cuando me queda raíz de x cuadrado, esto es lo mismo que tener valor absoluto. El valor absoluto tiene dos soluciones, una positiva, una negativa. O sea que x va a ser igual a raíz de 1/2 y menos x va a ser igual a raíz de 1/2. O sea que esto se va a convertir en que x también va a ser igual a menos raíz de 1/2. Y aquí es donde vienen las dos soluciones. Esta sería mi x1 y esta sería mi x2. O sea, rápidamente la gráfica me quedaría, ustedes ya lo saben, positiva. Como A es positiva, abre hacia arriba. Sí. Ups. Espera un momento. Borré el que no era. Como saben, A es positiva, entonces abre hacia arriba. Al abrir hacia arriba y cortar en dos puntos, y ojo, aquí están simétricos, entonces es muy fácil deducir que vamos a pasar, o el vértice nos va a quedar en cero, porque nos ha quedado los puntos de corte simétricos. Luego lo pueden verificar hallando vértice en X, vértice en Y. Pero por ahora les doy como esa pista, esto nos va a quedar simétrico, nos va a quedar algo como así. Va a quedar menos raíz de 1/2 y raíz de 1/2. Esos serán los puntos de corte. Ahora hacia arriba la gráfica. El vértice lo pueden calcular de esta manera. Entonces es bastante sencillo. Bien, ya para terminar tenemos estos últimos 4 casos. Como todo es de práctica, tenemos estos dos que son sumamente sencillos y tenemos estos dos. Este de aquí abajo es algo particular. Aunque tienen las tres, está el trinomio completo, este solamente va a cortar en un punto. Porque cuando sea el discriminante me va a dar 0. Este sí me van a dar 2 puntos de corte, creería. Entonces vamos a realizarlo rapiditico. Vamos a hacer la D. Entonces tenemos por acá la gráfica. Siempre queda chueca. Tenemos por acá la gráfica. Entonces, rápidamente A es positivo, o sea, abre hacia arriba. ¿Cierto? Corta en 1. O sea, por aquí debíamos marcar 1. Si hacemos el discriminante, esto quedaría, ustedes lo van a hacer en hoja y papel, b cuadrado quedaría 2 al cuadrado, quedaría 144. Menos 4ac, o sea, menos 4 veces 5 por 1, o sea, eso daría 20. 144 menos 20 daría 124. Entonces eso nos queda 144 raíz de 144 dentro de la cuadrática. Eso se puede. O mejor dicho, el discriminante me ha quedado positivo, o sea que tiene 2 puntos de corte. Al tener 2 puntos de corte, pasar por 1, no estoy seguro si abre así o si abre, perdón, así. Yo sé que abre hacia arriba y pasa por 1, pero no estoy seguro. ¿Cómo me aseguro de eso? Pues hallo el vértice en X. Después de hallar el discriminante y saber que me dio positivo, ustedes meten b cuadrado menos 4ac y les va a dar, les dije 124. Entonces hallamos vértice en X, que sería menos b sobre 2a. Eso les daría menos b, daría menos 12 sobre 2a. O sea, sobre 2 por 5, 10. Esto que me quedaría menos 1,2. Menos 12 sobre 10. Entonces el vértice en X me quedaría por acá, en menos 1,2. Y el vértice en Y pues habría que reemplazarlo. Pero ya yo tengo conocimiento de que si esto es simétrico, este es el eje de simetría, lo que pase al lado izquierdo va a pasar al lado derecho. O sea que la gráfica me va a quedar como así. Si ya quiero hallar el vértice en Y, pues tendría que reemplazar menos 1,2 acá y acá. Y con la calculadora hacemos los diferentes cálculos. Para hallar los puntos de corte en X, aplicamos la cuadrática completa.
Entonces, perdón que voy a dejar este vértice en Y sin hallar ahí, pero ya con todos los que hemos hallado antes, creo que es suficiente. Vamos ahora a enfocarnos en hallar los puntos de corte en X. Entonces, para eso aplicamos la cuadrática. O sea, decimos que x12 es igual a menos b, que en este caso para nosotros es 12, más menos la raíz. Recuerden que el discriminante yo había dicho que b cuadrado menos 4ac era 120. 124. Entonces, raíz de 124 todo partido entre 2a. 2 por a, que serían 2 por 5. ¿Cómo queda entonces? Me quedaría que x1, voy a utilizarlo cuando me quede positivo, me quedaría menos 12 más raíz de 124 sobre 2 por 5, 10. Y x2 va a ser menos 12 menos raíz de 124 sobre 10. Ustedes tienen calculadora y lo pueden hacer bastante rápido. ¿Sí? Hallan esta división. Aquí 124 está cercano a 121, que es una raíz cuadrada exacta, que sería 11. O sea que esto les daría 11, algo. Sumado a menos 12 les quedaría menos 0, algo. Y aquí como queda menos menos, pues obviamente irá a quedar menos. Entonces estos dos puntos van a ser negativos. Este les va a quedar como menos. Esto quedaría menos 12 menos 11, daría menos 23, dividido entre 10, daría menos 2 punto algo, creo. Ustedes lo hacen en su calculadora, entonces quedarían por acá estos puntos de corte. Entonces, este señor x1, este de acá, va a ser el valor que les den calculadora menos 12 más raíz de 124 sobre 10. Y este de acá va a ser el valor que les dé menos 12 menos raíz de 124 sobre 10. Entonces ahí ya está. Y el vértice en Y, pues obviamente lo debieron haber calculado. Reemplazando el valor del vértice en X, que ya sabemos que es menos 1,2 aquí en la función. No lo hago para no extender más el video, que ya va casi sobre la hora. Ahora vamos a analizar los otros dos puntos que son bastante sencillos y dejamos ese h para el final. Y damos por concluido como el análisis de la gráfica y la interpretación de una función cuadrática. Estos dos puntos son bastante sencillos, porque si se dan cuenta solamente tenemos a y a. En e, f de x cuadrado, nosotros vamos a tener una gráfica abre hacia arriba, a es positivo. Y como nos queda de esta manera, nos queda 3x cuadrado. Si aplican el discriminante, esto le va a dar 0. Le va a dar 0. Si aplican el discriminante, le va a dar 0. Pero como solamente tenemos a, y si incluso la despejáramos, como sabemos despejar, para hallar puntos de corte en x, nos quedaría que esto es 0. X cuadrado sería igual a 0 sobre 3. O sea que x cuadrado es igual a 0. Y la única opción sería 0. O sea que punto de corte sería 0. O sea que cuando solamente tenemos a, el punto de corte en x es 0. Y el punto de corte en y, pues si hacemos que x vale 0, pues y también va a valer 0. Porque reemplazando en x 0, 3 por 0 al cuadrado es 0. O sea que y vale 0. Y nos queda abierta hacia arriba. ¿Por qué? Porque a es positiva. Entonces nos quedaría así. Ahora, este 3, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace que cambie? O que cuando el número es mayor a 1, hace que la gráfica, a medida que va creciendo, a medida que este número, que es a, se vuelve mayor a 1, es mayor a 1, 3, 4, 5, a medida que ese número va creciendo, lo que hace es que la gráfica se estire más, o sea, se vuelva como más finita. Si está entre 0 y 1, o sea, si es 0, algo, pero no llega a 1, a medida que eso pasa, la gráfica se va ampliando. A medida que se acerca más al 0, la gráfica lo que se va haciendo es ampliando. O sea, como si la estiraran hacia los lados. A medida que nos acercamos a 0, que a vale 0. Pero a medida de que llega a 1 y pasa de 1 y empieza a aumentar, pues esto se estira. Con la otra, con f, lo que va a pasar es que como está negativa, pues va a abrir es hacia abajo. Y listo. Hasta ahí esas tres. Esta última es la que es particular. Vamos a ver por qué. Listo, por aquí tenemos nuestra última función. Esta es la que les dije que era un poco especial. Tenía un 16
y hacía que no fuera tan especial, pero ahora tiene el 4 que sí va a hacer que sea especial, que tenga un solo punto de corte y que precisamente no esté en el origen. Entonces lo primero que vamos a hacer es mirar a que es el coeficiente que acompaña la variable elevada al cuadrado. En este caso es positiva, o sea que abre hacia arriba. Entonces ya sabemos que abre hacia arriba. Hallamos el discriminante, que sería b cuadrado menos 4ac. B cuadrado menos 4ac. O sea que eso sería igual a menos 4 al cuadrado menos 4 veces a que vale 2 por c que vale 2. Si se dan cuenta, esto daría 16 y esto quedaría menos 4 por 2 daría menos 8, por 2 daría menos 16, en fin, da 0. ¿Qué pasa cuando vale 0? Que vamos a tener solamente un punto de corte. O sea, nos da así o nos da así. ¿Qué es lo interesante acá? Que es que cuando nos da 0, el vértice en X va a ser igual a menos b sobre 2a. Y ese mismo vértice en X va a ser el mismo punto de corte en X, porque tenemos solamente un punto de corte en X. O sea que esto nos quedaría menos b, que sería menos 4 sobre 2a. A que vale 2. Esto me quedaría menos por menos daría más y 2 por 2 daría 4. 4 sobre 4 me quedaría 1. O sea que el vértice en X daría 1. Y como ya sé que tiene un solo punto de corte en X, yo ya sé que el punto de corte en Y o el vértice en Y debe ser 0. Es evidente. O sea, si la tenemos así, si vamos a sentar nuestro vértice aquí cuando vale 1, tenemos solamente un punto de corte y vamos a abrir nuestra gráfica hacia arriba, así, Y necesariamente el vértice en Y debe ser 0. Y lo podemos corroborar como pues hallando vértice en Y, que sería 2 que multiplica a X. X la cambiamos por ese 1. Evaluamos la función en X. Recuerden que por acá lo escribí. La función se evalúa en el vértice en X. Y en el vértice en X nos dio 1. Elevado al cuadrado menos 4 que multiplica a X. Pero ya sabemos que X vale 1. Más 2. Esto sería 2 por 1 daría 2. Menos 4 daría menos 2. Más 2 pues daría 0. Vértice en Y, 0. Y aquí está. Entonces el vértice como tal nos queda con coordenadas 1 en X, 0 en Y. Punto de corte en Y ahora. Muy fácil. C vale 2. Y esa sería una gráfica correcta de esa función. Y hasta aquí quedaría ya la interpretación de todos estos tipos, o mejor dicho, formas de expresar las funciones cuadráticas. Recuerden que lo más sencillo, vuelvo y digo de mi perspectiva, es llevarla a una forma estándar y aplicar todas estas reglas para así poderla interpretar de una manera fácil sin necesidad de acudir a algún tipo de programa, porque igual se la ingresan a un programa y él le va a dar la gráfica y le va a dar puntos de corte importantes, que son sumamente sencillitos de aprender. Esto también se puede aplicar acá a casos de factorización. En caso de que apliquen casos de factorización, los puntos de corte, si está factorizado, será menos b por a, un punto de corte, y el otro será menos c por a. Esos serían los puntos de corte en X, en caso de que lo tengan factorizado. Y aquí, ya como está el vértice, pues les quedaría H y K. En caso de que les dé positivo aquí adentro, pues quiere decir que H es negativo. Entonces, eso es todo. Más adelante, pues miraremos otros tipos de ejercicios de este mismo tema para que refuercen.